Bien, continuamos ahora sí para abordar la agenda que presentamos en el primer bloque. Tenemos un fin de semana largo y hoy es feriado nacional, pero en realidad estamos conmemorando y recordando a Martín Miguel de Güemes, que el jueves pasado, el 17 de junio, se conmemoró el bicentenario de su fallecimiento y por eso hoy vamos a revisar un poco la vida de este prócer de la revolución de los tiempos de los primeros años, ¿no? Del 1800 y pico, y abordar lo que significa este prócer hoy. Forma parte de la gesta de Mayo, de las luchas revolucionarias, y vamos a hablar con uno de sus descendientes, con también Martín Güemes. A ver si nos escucha Martín, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Saludo a toda la ciudadanía de Rafaela. Bien, bueno, ¿cómo es llamarse Güemes y descender nada más y nada menos que de Martín Güemes? Los hemos estudiado en la primaria, en la escuela secundaria, muchos historiadores todavía hoy descubren cosas nuevas, se presentan libros, hay películas. ¿Cómo es ser un Güemes hoy día, Martín? Bueno, lo primero es darse cuenta que uno es Güemes, pero no es Güemes. Es decir, ubicarse exactamente en la dimensión contemporánea y en la dimensión de que no es un héroe, que no es un hombre que gestó en un galope heroico de 36 años, gestó una patria y que fue olvidado porque, como dijo Alberdi alguna vez en su libro Grandes y Pequeños Hombres del Plata, Mitre, que es el forjador de la Argentina con eje en Buenos Aires, hizo también una historia con eje en Buenos Aires. Y Alberdi dice, fuimos el Deán Funes y yo los que pensamos en una patria grande, pero Mitre hizo una patria chica a gusto y semejanza de la vanidad porteña, o sea, portuaria, de aquellos tiempos. Entonces Güemes quedó reducido, desde la historia de Mitre, quedó reducido a un defensor de una frontera norte que no existía en tiempos de Güemes, que era mucho más amplia que la Argentina actual. Y en ese sentido hoy empieza a conocerse porque hay documentación probatoria de esto que digo. Bien, la cuestión es que estos días, esta semana, hace una semana se presentó un libro, uno más, de Güemes y que habla incluso de esta sesgada definición sobre el rol que cumplió Güemes por parte de Mitre. Y es un libro que intenta contribuir, que aportar, abrirnos los ojos sobre el aporte que ha hecho Martín Güemes en aquellos años, hace ya más de 200 años, para una Argentina distinta. Fue 5 años gobernador de Salta y fue uno de los próceres que murió en el campo de batalla. No mucho, fue El único. el único. El único general que muere en el campo de batalla. No, hubo muchos que murieron en el campo de batalla, pero con el grado de general, el único que muere en el campo de batalla. Bien, Les digo lo siguiente. a ver. La historia de Güemes está fundamentada en dos grandes columnas que sostienen el edificio documental que tiene hoy Güemes. Una de las columnas fue la historia de Bernardo Frías hasta mediados del siglo XX, que son 6 tomos de 500 páginas basados en la tradición documentada. Después viene la obra Güemes documentado, que está en internet. El que quiera entrar y bajar cualquiera de los tomos o capítulos, lo puede hacer, busca Güemes documentado y lo saca, que es una obra de 50 años de la familia Güemes, de un nieto del general Güemes, de un bisnieto y de un tataranieto, que yo tuve la suerte de conocer al que fue el eje de esa obra, que es el doctor Luis Güemes Ramos Mejía, que fue mi maestro. Ahí aprendí con los tomos de Fría y con los tomos de Güemes documentado, además la historia de Atilio Cornejo, de Luis Oscar Colmenares, la tarea del Instituto Güemesiano, que tiene 40 boletines, que son revistas, libros. Bueno, estudié la historia de Güemes durante 40 años y la he difundido por todas partes del país y por lugares donde Güemes tuvo influencia, porque Güemes tuvo influencia sobre Tarija, por ejemplo, en Bolivia, tuvo influencia sobre Tupiza en Bolivia,
gobernó a pedido de sus habitantes lo que es hoy Antofagasta en Chile, en el Pacífico, y Güemes fue, a mi criterio, el defensor de una frontera atlántica cuando combatió en Buenos Aires la defensa y reconquista de Buenos Aires, y del Pacífico cuando, a pedido de los habitantes, gobierna sobre la zona de Cobija. Esto no se conoce. Se piensa, ¿cuál es la leyenda de Güemes? La que conoce todo el mundo. A Güemes no se le discute patriotismo. Eso yo creo que todo el mundo está más o menos, que dice, no, es un patriota. Ahora, ¿qué era Güemes? Entonces en las escuelas nos enseñaron. Era un gaucho guerrillero, que en guerra de guerrillas defendió la frontera norte. Esa es la síntesis. Eso no es así. Es la leyenda, la jaula de oro que lo metió Mitre a Güemes para que no volara, para que lo viéramos enjaulado. Güemes fue un militar de carrera, primero. Era un criollo, de familia encumbrada, ¿eh? Su madre era descendiente del fundador de Jujuy y su padre era el tesorero real de la Intendencia de Salta del Tucumán. Su padre nacido en España. Venía de... Sí. El padre nació en España, de Avionso, Valle de Carriedo, en las montañas de Burgos, en Santander. De ahí salieron Güemes que fueron virreyes en México y en Cuba. Otros Güemes que se instalaron en Bolivia y hicieron la independencia boliviana, como Casimiro, Lañeta y Güemes. En Chile hubo Güemes. Es decir, una familia que tuvo un poder, yo diría, geopolítico. Y Güemes es de ahí en ese ambiente, y con el profesor Manuel Antonio de Castro, que fue el creador de la Academia de Jurisprudencia, fue su maestro, Güemes escribía muy bien. Y en sus oficios, que he tenido oportunidad de leer, cita a Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, Rousseau. Era un militar con formación cultural y con formación geopolítica por familia. Claro. Eso no nos han enseñado. No, para nada. De gaucho tenía el alma, porque se identificó con los gauchos. Dejó atrás su nobleza, su escudo de familia. En el escudo de familia decía: una buena muerte honra toda una vida. Y es lo único que se quedó del escudo de familia Güemes, porque una buena muerte honró toda su vida. Sí. Porque ya lo dijo, morir por la patria es gloria. Ese es Güemes. Parece haber escrito, ese lema parece haber sido escrito para nuestro héroe nacional, ¿no? Es cierto. Una cuestión, en 1785 nació Martín Miguel de Güemes, a los 14 años fue a Buenos Aires a formarse en la Academia Militar y peleó, algunos no sabían que peleó contra los ingleses en las invasiones a Buenos Aires, así que parece que todo había empezado con su aporte en Salta, pero no, su patriotismo ya se había hecho ver muchos años antes en Buenos Aires. Lo invito a compartir una columna y una reflexión de un historiador como Felipe Piña sobre Güemes. Vamos. Una persona muy activa y de permanente correspondencia con los dos referentes más importantes de la independencia, que eran Belgrano y San Martín. Belgrano intentando ayudarlo, y cartas realmente conmovedoras, ¿no? De mucha amistad, donde dice: le mando hasta caballo flaco. No sé qué tan más flacos llegarán a Salta, ¿no? Se lo está mandando de Tucumán. O sea, no, vos te das cuenta lo rudimentario de todo esto, ¿no? Y bueno, y San Martín, que establece esta estrategia de Güemes aguantando, como bien decías vos, en el norte, para poder hacer la campaña a los Andes, ¿no? Claro, Sí, bancame que lo saco de Chile, bancame que lo saque de Perú, Simón Bolívar hace lo suyo, listo, no queda más nadie, independencia. Bancame quiere decir 9 invasiones españolas detenidas por Güemes, ¿no? Y su gente. Invasiones de ejércitos que eran los que le habían ganado a Napoleón. Claro. O sea que es tan importante la estrategia de Güemes que se publicó en el Círculo Militar un libro de un coronel yugoslavo que hablaba de cómo en las academias militares del mundo se enseñaba el modelo Güemes, ¿no? El modelo de los infernales, como una cosa realmente increíblemente original y eficiente de un ejército popular organizado en guerrillas rurales, ¿no? Bueno, ahí estaba Felipe Piña en su programa de divulgación con Pergolini de hace algunos años. Es cierto, ¿no? Fíjese cómo vamos descubriendo a un nuevo Güemes en los últimos años cuando salimos de los manuales clásicos que aprendimos en la escuela. Felipe Piña es una versión
modernizada de Félix Luna. Y Félix Luna, una versión modernizada de José María Rosa, que era mucho más profundo que Félix Luna, y Félix Luna más profundo que Piña. Piña, a mi criterio, es una versión marxista del Villiquen. Es decir, Piña se queda en la interpretación de Mitre. Güemes no hizo guerra de guerrillas. Güemes organizó un ejército de 6.000 hombres que tenía cuerpos militares, uno de élite, que fue el regimiento Infernales de Güemes, que eran 400 hombres que los enseñó a manejarse en infantería y caballería al mismo tiempo. Y llegó a tener un ejército formado realmente increíble, de oficiales, de cuerpos de ejército, de servicio de inteligencia, de fábricas de pólvora, que eso Piña lo deja pasar porque Piña alimenta el mito de que Güemes hubiera sido una especie de Che Guevara. Así como anteriormente los elementos reaccionarios de la historia alimentaban el mito que Güemes era una especie de José Félix Uriburu. Curiosamente, José Félix Uriburu lleva un apellido que fue enemigo de Güemes, y el Che Guevara lleva un apellido que también fue enemigo de Güemes, que son los La Serna. Es decir, Güemes no es ni el Che Guevara ni José Félix Uriburu. Güemes era un hombre que estableció un fuero militar de milicia para proteger a los gauchos, los organizó militarmente y tácticamente, porque las guerrillas nunca pueden derrotar ejércitos como los realistas que venían de combatirlo a Napoleón Bonaparte y que tenían una organización militar excepcional. Nunca la guerrilla derrotó un ejército. Se comprobó en toda América Latina el drama de las guerrillas contemporáneas que terminaron en la sangre de muchos jóvenes. Entonces yo les digo, Güemes es un militar de carrera, pero con una ventaja sobre los militares, que deberían aprenderlo también los militares. Nunca fusiló un compatriota, y teniendo la suma del poder público era un humanista y cristiano, un social cristiano de su tiempo. Eso, evidentemente, Felipe Piña no lo conoce. Yo se lo dije a él un día, personalmente. Le dije, usted dice que Güemes hizo guerrilla, yo le digo que hizo milicia. ¿Sabe qué me contestó? A ver. Es semántico el tema. Yo le dije, no es semántico. Lo que pasa que usted, y yo leí su obra, el Güemes documentado, los 12 tomos, leyó hasta el segundo y no leyó más. Consecuentemente habla por boca de ganso, y lo desafío a Piña donde quiera y cuando quiera que tengamos un debate sobre este tema. Muy bien, ahí está. Pintó un perfil ahí desde esta reacción. Nos gustó mucho este perfil que pintó del Güemes, que ustedes ven, que ustedes reconocen como familia y como héroe nacional a la vez. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos, Martín. Nos encanta charlar con usted sobre este prócer que algunos dicen un poco olvidado o demorado hacia atrás en la foto de los grandes protagonistas de la historia argentina. Ya volvemos.